Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Leticia Baraja Sureña y es el momento 2 de la actividad de enfermedades del sistema hematológico de la materia Fisiopatología 3 de la Universidad Abierta y a Distancia de México. ¿Qué es la hemostasia primaria? Es el proceso de formación del tapón plaquetario iniciando ante una lesión vascular, llevándose a cabo una estrecha interacción entre el endotelio y la plaqueta. Los procesos mediante los cuales se lleva a cabo el tapón plaquetario a través de la adhesión, activación, secreción y agregación plaquetaria. ¿Qué es la hemostasia secundaria y cuáles son sus tres fases? La hemostasia secundaria es la que involucra la activación del sistema enzimático de coagulación, cuyo principal objetivo es la formación de trombina y fibrina para la estabilización del coágulo. Finalmente se encuentra el proceso de fibrinosis, el cual se encarga de remover los restos del coágulo una vez reparado el daño tisular. La hemostasia secundaria comprende la activación del sistema de coagulación y, de acuerdo con el modelo celular, se divide en tres fases, que es la iniciación, amplificación y propagación. La iniciación empieza con el factor tisular, también conocido como tromboplastina o factor 3, es sintetizado por diferentes tipos de celulares y expresado en la membrana celular, aunque el factor tisular se encuentra localizado en las membranas de las células donde se ha formado. Este se puede expresar en una gran variedad de células extravasculares en condiciones normales, además de expresarse en monocitos y células endoteliales en estados inflamatorios. Amplificación. En las pequeñas cantidades de trombina generada en la fase de iniciación se tienen diferentes efectos sobre múltiples áreas de coagulación. La trombina es un potente activador plaquetario a través de la vía de los receptores activados por proteasas. Este periodo trombótico ascendente es referido como la fase de amplificación y resulta en la activación de las plaquetas con la exposición de los fosfolípidos de membrana y la creación de una membrana precoagulante con la liberación del contenido de sus gránulos. Durante la activación, las plaquetas liberan de sus gránulos alfa a la superficie factor 5 parcialmente activado, el cual es completamente encendido por la trombina y el factor XA. La trombina también activa el factor 11. Por otro lado, la trombina asciende el factor von Willebrand del factor 13 para activarlo posteriormente. Las plaquetas reclutadas al sitio de lesión durante esta fase proporcionan los fosfolípidos de membrana necesarios para la fase de propagación. Propagación. En la fase de iniciación se activan con éxito los factores 10 y 9, así como los cofactores 5 y 7, activados por las pequeñas cantidades de protrombina producidas en esta fase. Después del factor 9A junto con el 8A, se unen a la membrana de las plaquetas formando un complejo de tenasa. El complejo de ten-asa activa el factor X, resultando en una rápida formación de XA y se compone del factor 9A, 8A, 10 y calcio. ¿Qué es la púrpura trombocitopénica idiopática? También conocida como púrpura trombocitopénica inmune primaria y púrpura trombocitopénica autoinmune, se define como la trombocitopenia aislada con médula ósea normal y en ausencia de otras causas de trombocitopenia. ¿Cuál es su fisiopatología? La púrpura trombocitopénica idiopática es una enfermedad en un aumento de la destrucción de las plaquetas periféricas y la mayor de los pacientes tienen anticuerpos contra las glicoproteínas específicas de la membrana plaquetaria. La insuficiencia relativa de la médula puede contribuir a esta condición, ya que los estudios muestran que la mayoría de los pacientes tienen producción de plaquetas normal o disminuida.
La púrpura trombocitopénica idiopática aguda a menudo sigue una infección aguda y tiene una resolución espontánea dentro de los 2 meses. La púrpura trombocitopénica idiopática crónica persiste más de 6 meses sin una causa específica. ¿Qué es la enfermedad de von Willebrand y cuál es su fisiopatología? Es un trastorno hemorrágico genético y clínicamente heterogéneo, hereditario y causado por una deficiencia o disfunción de la proteína denominada factor de Willebrand. En consecuencia, la interacción defectuosa de von Willebrand entre las plaquetas y la pared del vaso afecta la hemostasia primaria. El von Willebrand, una glicoproteína multimérica grande, circula en el plasma sanguíneo a concentraciones de aproximadamente 10 miligramos. En respuesta a numerosos estímulos, el von Willebrand se libera de los gránulos de almacenamiento en las plaquetas y las células endoteliales. Realiza 2 funciones principales en la hemostasia. Primero, media la adhesión de las plaquetas a los sitios de lesión vascular. En segundo lugar, se une y estabiliza la proteína procoagulante factor 8. Von Willebrand se divide en 3 categorías principales de la siguiente manera. La del tipo 1, que es diferencia parcial Willebrand cuantitativa, deficiencia cualitativa de von Willebrand, deficiencia total de von Willebrand, y el von Willebrand tipo 2 se divide en 4 variantes, 2A, 2B, 2N y 2M, en función de las características del von Willebrand disfuncional. ¿Qué es la hemofilia A y cuál es su fisiopatología? La hemofilia tipo A es un trastorno recesivo ligado al X causado por la deficiencia del factor de coagulación plasmático funcional, que puede heredarse o surgir de una mutación espontánea. El desarrollo de anticuerpos inhibidores puede complicar gravemente el tratamiento de casos genéticos en raras ocasiones. El desarrollo de anticuerpos contra FB111 da lugar a hemofilia adquirida A. La hemofilia es un trastorno hereditario ligado al X recesivo causado por la deficiencia de factor funcional de coagulación plasmática. En un número significativo de casos, el trastorno se debe a una nueva mutación o proceso inmunológico adquirido. ¿Qué es la hemofilia B y cuál es su fisiopatología? ¿Qué es la hemofilia B y cuál es su fisiopatología? La hemofilia B o enfermedad de Christmas es un trastorno recesivo hereditario ligado a X, que produce una deficiencia del factor 1X funcional de coagulación plasmática. La mutación espontánea y los procesos inmunológicos adquiridos también pueden provocar este trastorno. La hemofilia B es un trastorno hereditario ligado al X recesivo que resulta de una deficiencia del factor 1X de coagulación plasmática funcional. La mutación espontánea y los procesos inmunológicos adquiridos también pueden provocar este trastorno. La hemofilia B comprende aproximadamente el 20% de los casos de hemofilia. Aproximadamente el 50% de las personas con hemofilia B tienen niveles del factor 1X superiores al 1%, es decir, hemofilia leve a moderada. Aquí se muestran las referencias utilizadas en este trabajo. Gracias.